En esta oportunidad vamos a dar respuesta a algunas preguntas que hicieron acerca del concepto progresista de las escrituras, la tercera clase que tuvimos en este curso. Primero, temas que tienen que ver con la formación del canon. Un hermano preguntó, respecto al desafío de explicar la formación del canon bíblico, dice usted en la exposición, pastor, que fue determinado por los teólogos y líderes de la iglesia que leían y estudiaban por muchos años muchos libros, que al leer sentían que Dios les hablaba. Ese sentir, entre comillas, ¿realmente les guiaba a determinar qué libros eran inspirados? ¿Será ello un argumento convincente para el cristiano progresista? Bueno, lo que pasó en la iglesia primitiva fue que llegó un momento cuando la iglesia enfrentó diferentes personas que enseñaban herejía. En particular surgió un movimiento carismático, los donatistas, que afirmaban tener nueva revelación bíblica. Luego apareció el gnosticismo cristiano, que afirmaba que los apóstoles habían escondido la verdad, que había nuevos evangelios gnósticos, que la iglesia había tergiversado la historia. Entonces, dentro de esa lucha que los pastores y teólogos tuvieron durante el segundo y tercer siglo, surgió la necesidad de establecer cuáles eran los libros que iban a formar el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento ya estaban decididos por los judíos. Eran las escrituras del Antiguo Pacto. Pero el Señor Jesús estableció un nuevo pacto y la iglesia es el pueblo de Dios del nuevo pacto. Así que surgió el concepto de que el nuevo pacto tendría nuevas escrituras que nos ayudarían a resumir la fe cristiana. De ahí nace o nació la idea de tener un, una medida para establecer qué libros serían canónicos. Ahora, para establecer esos libros se eh, mencionaron varios criterios. Por ejemplo, un criterio era que iban a aceptar libros escritos por apóstoles o por personas allegadas a apóstoles. Entonces, en los evangelios, Mateo y Juan fueron aceptados porque eran apóstoles. Marcos se entendía que era el evangelio realmente de Pedro que le guió a Marcos en la redacción del segundo evangelio. Y Lucas estaba allegado a Pablo y por ende el apóstol Pablo le brindaba autoridad apostólica al evangelio de Lucas. Luego venían las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Al final hubo cierto debate acerca de Santiago y también de Judas por no considerarse apóstoles, sino hermanos de Cristo, pero al final se aceptó porque eran dentro del liderazgo de la iglesia primitiva. Ahora, ese fue un criterio, autoridad apostólica. Un segundo criterio fue que cualquier libro aceptado en el canon tenía que encajar con los demás libros. No se podía aceptar un libro que entraría en contradicción con los otros libros, bajo el concepto de que Dios nunca se iba a contradecir. Un tercer criterio era que al leer estos libros, el Espíritu Santo daba testimonio al creyente que esto es palabra de Dios. El Espíritu Santo les hacía escuchar la palabra de Dios al leerla. Les hacía entender aquí en estos libros hay una profundidad que no encuentras en otros libros. Entonces, eh, la dirección del Espíritu Santo, la convicción que el Espíritu Santo dio fue uno de los criterios también que usó para establecer el canon del Nuevo Testamento. Estamos hablando no de una persona, porque una persona podría caer en el sujetismo, sino el acuerdo entre muchos líderes de gran autoridad espiritual,
juntamente con sus iglesias, llegaron poco a poco a discernir estos libros tienen todas las marcas de ser inspirados por Dios. Ahora, obviamente el cristiano progresista no va a aceptar eso, porque él tiene sus criterios personales, usa su razonamiento lógico, muchas veces eh, habiendo hecho un estudio muy profundo, superficial, poco profundo y superficial, y sin realmente evaluar bien la evidencia, ellos pretenden negar algún evangelio, pretenden negar la autoridad de una carta de Pablo, pero cuando uno se detiene a investigar, uno se da cuenta que no tienen buenos criterios. Piensen, hermanos, los primeros líderes cristianos eran hombres de gran inteligencia espiritual. No eran perfectos, pero estudiaban profundamente, amaban al Señor y estaban viviendo un apogeo de tremendo crecimiento espiritual y extensión de la iglesia. Entonces, dentro de ese marco de mucha búsqueda a Dios y tremenda bendición espiritual, obviamente uno puede confiar en que Dios les estaba guiando. Hoy en día, ¿qué pensar de personas que viven vidas de gran desorden, que van en contra de la palabra de Dios, que terminan negando grandes verdades espirituales? Francamente, ¿vamos a confiar en ellos? ¿Que su razonamiento los está guiando bien al cuestionar las doctrinas bíblicas y el canon bíblico? Obviamente que no. Lo que está pasando es que Satanás tiene sus mentes cegadas y por eso están rechazando lo que la iglesia verdadera de Cristo ha aceptado por 2000 años. No hay que sorprendernos. Tampoco hay que ser ingenuos que así nomás van a aceptar nuestras respuestas. No, hay una gran lucha espiritual y tenemos que reconocer eso. ¿Qué del aspecto cultural de las escrituras? Sobre la culturalización como cristiano, ¿qué debemos hacer con aquellos pueblos donde la cultura está tan arraigada con las costumbres sociales? Bueno, aquí la respuesta sería la siguiente. Primero, cuando establecemos la iglesia en esa cultura, hay que corregir. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo en Atenas corrige la idolatría? También en Antíoco de Pisidia, Hechos, el capítulo 14 creo que fue. Pablo también corrige la idolatría. Es decir, hay que confrontar, hay que decir, Dios no está de acuerdo con este elemento cultural que ustedes tienen, en este caso la idolatría. Así que hay elementos de corrección. Luego hay elementos de enseñanza. Cuando la iglesia se establece en una cultura, empieza el proceso de enseñar a los nuevos creyentes. De repente, esos nuevos creyentes todavía tienen muchos elementos culturales que van en contra de la palabra de Dios. En el África, por ejemplo, los misioneros tuvieron problemas porque encontraron que en muchas tribus africanos tenían varias esposas. Y se imaginan lo que pasó cuando algún creyente se convertía y tenía 3 o 4 esposas. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo enseñar el matrimonio cristiano? ¿Qué hacer con las otras esposas? Fue un largo proceso de enseñanza. También hay que confiar en la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu va a guiar a los nuevos creyentes a darse cuenta que hay ciertas cosas en sus costumbres que no agradan a Dios. Por ejemplo, en Primera Tesalonicenses leemos de cómo el Espíritu Santo obró en tal manera en los tesalonicenses, en la predicación de Pablo, que ellos mismos, dice Pablo, ellos mismos los creyentes, se apartaron de la idolatría y se dedicaron a buscar a Dios y a predicar el Evangelio y a cambiar sus vidas. El Espíritu Santo obrando en ellos. Obviamente, esto lleva tiempo, varias generaciones, para que
algunos elementos culturales se vayan eliminando de nuestro comportamiento como cristianos. Por ejemplo, en América Latina, parte de la cultura tan arraigada en nuestra sociedad es la mentira, ¿no es cierto? Toda la gente miente. Y lamentablemente encontramos en las iglesias evangélicas todavía hay mucha gente que miente, ¿no es cierto? Es una costumbre social nuestra, tan arraigada, que podemos tener años en la vida cristiana y todavía estamos acostumbrados a mentir. Entonces, lleva tiempo producir una cultura realmente cristiana, santificada por el Espíritu Santo. Hay que persistir, perseverar y confiar en el Señor. Alguien observa, si las escrituras tuvieran la intención de ser tomadas literalmente, seguramente la cultura para quien o por quien fue escrita no habría necesitado debatir su significado. Exactamente. En el Antiguo Testamento, los profetas, por ejemplo, cuando estaban hablando, los profetas usaban elementos culturales. Ellos no tenían que explicar lo que estaban diciendo porque toda la gente lo entendía. Nosotros somos los que tenemos que tratar de entender los elementos culturales. Un ejemplo, si estamos en Perú, y los que no son del Perú no van a captar bien quizás este ejemplo, pero en Perú muchas veces decimos algo como, y, y la costa, sierra y selva buscan a Dios. ¿Qué significa eso para un peruano? La costa, sierra y selva busca a Dios. Bueno, en el Perú, las tres grandes regiones son la costa, la sierra y la selva. Y muchas veces en nuestra cultura se usa esa frase para indicar todo el país. Los peruanos entendemos eso porque vivimos aquí. De repente una persona en Bolivia o Chile o Argentina no lo va a entender. Entonces, cuando algo se escribe dentro de una cultura para personas de esa cultura, no se necesita debatir el significado porque todos lo entienden. Pero cuando esa escritura pasa a otra cultura, es ahí que surgen los debates, qué es lo que se quiso decir con esta frase o esta palabra. Pasemos a la doctrina evangélica de la Biblia. Alguien pregunta, ¿cómo entender este pensamiento? Debo tener una visión elevada de las escrituras. Con esas palabras yo me refiero a tener un concepto de la inspiración, infalibilidad, inerrancia de la revelación bíblica. Esa es una visión elevada de las escrituras. Lo opuesto es tener una visión rebajada, desvalorizada de las escrituras, en la cual se enfatiza tanto el aspecto humano hasta el punto de llegar a decir, como la Biblia fue escrita por hombres, hay errores, hay ignorancia y no podemos confiar plenamente porque hombres lo escribieron. Esa sería una visión desvalorizada de las escrituras. Otro asunto. En cuanto a la palabra de Dios, que sostienen que es humana, errónea, se niegan muchas verdades, como que la revelación, si solo fuera revelación, no tendría poder. Pero por cuanto es inspirado por Dios, tiene el poder de transformar, cambiar, dar vida, esperanza, propósito de vida, conteniendo respuestas a preguntas que ningún libro erudito puede dar. Y el estudiante pregunta, ¿cómo sería esto posible? Solo si es inspirada podría ser así, exactamente. ¿Cuál sería la manera correcta de sostener una respuesta concisa en cuanto a este tema? Bueno, me parece que la persona lo ha hecho magníficamente. Podemos confiar que la Biblia es un libro inspirado por los frutos. ¿Qué frutos? Bueno, transforma vidas, cambia la persona,
convierte a alguien de la condición de muerte espiritual a vida espiritual. Da esperanza al que no tiene esperanza. Da propósito de vida al que está tan desanimado que quiere morir. Contiene respuestas a preguntas que ningún otro libro tiene. Todo eso apunta a la naturaleza divina de la Biblia. Y simplemente tenemos que enseñarlo, usar ejemplos para que las personas entiendan el gran valor de la palabra de Dios y cuál es la doctrina evangélica de la Biblia. Pero a cambio, ahora la doctrina progresista de la Biblia. Si para los cristianos progresistas la Biblia es un libro más y tiene errores, ¿cómo pretenden obedecer un manual que está errado? ¿O pensar que van a amar a todos sin juzgar? Al final, ¿qué forma de vida van a llevar? Algo parecido. Si la Biblia no tiene autoridad absoluta y contiene errores, ¿qué clase de obediencia llevan los cristianos progresistas? Otra presentación de esta pregunta. En su avance teológico, los cristianos progresistas han evolucionado, entre comillas. ¿Qué clase de doctrina enseñan? Bueno, ante todo esto, lo que hay que afirmar es que lamentablemente los cristianos progresistas no tienen interés en obedecer la palabra de Dios. Ellos van a seleccionar qué parte de la Biblia quieren obedecer. Los demás van a encontrar formas de eliminar eso de la Biblia, decir que ya no es válido hoy en día. ¿Qué forma de vida van a llevar? Básicamente, van a llevar exactamente la forma de vida del resto del mundo que nos rodea. Quizá hablarán un poco del amor, hablarán un poco de perdonar, pero básicamente su forma de vida va a ser igual a los demás. Porque ¿qué doctrina están enseñando? Bueno, como ya estamos aprendiendo, enseñan una doctrina humanista, lo que va de acuerdo con el secularismo contemporáneo. Por lo tanto, realmente no tiene nada de cristiano aparte del nombre. Es simplemente una forma de disfrazar la vida contemporánea como si fuese algo cristiano, cuando en realidad no tiene nada de cristiano, aunque ellos argumentarían que sí. Algunos preocupados por las respuestas que tenemos que dar a la teología liberal. Alguien escribe, en el siglo XIX existía el pensamiento de la teología liberal, pero la iglesia ya dio respuestas teológicas a cada argumento que ellos defendían. Nos gustaría saber cuáles eran esas respuestas, con un medio de estar preparado. Excelente. Aquí lo que hay que hacer es leer la historia de la iglesia. Tenemos que leer del siglo XIX, siglo XX. ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en los Estados Unidos, en la iglesia y en la teología? Por ejemplo, excelente sería buscar en Internet estos documentos que se llaman los fundamentos, escritos por el año 1920, donde evangélicos dieron respuestas a una gama de preguntas que la teología liberal planteó, que muchas de ellas son las mismas preguntas que los cristianos progresistas hacen hoy en día. Así que yo les animo, hermanos, busquen en Internet los fundamentos. Lamentablemente, mucho está en inglés, pero hoy en día con el traductor eh, que se encuentra en Internet, uno puede leerlo en español y eso nos va a ayudar a tener respuestas a las preguntas que la teología progresista nos presenta. También hay que leer las obras de los grandes pensadores del siglo XIX, comienzo del siglo XX, personas como Warfield, Hodge o Gresham Machen. Estos son nombres que debemos conocer, debemos leer sus obras, debemos buscar traducciones al español, porque ahí vamos a encontrar buenas respuestas a mucho de la teología liberal, que es igual que el cristianismo
progresistas. Así que, hermanos, aquí hay trabajo para hacer, ¿no es cierto? Continuando con cómo responder a los progresistas. ¿De qué manera debemos de estar preparados para presentar defensa contra los progresistas? 4 cosas. Primero, hay que saber lo que enseñan, que es lo que este curso nos está ayudando a saber. Luego tenemos que analizar sus enseñanzas, que en alguna manera también estamos queriendo hacer ahora, pero este curso es introductorio. Habría que repasar cada clase y tomar tiempo para estudiar más a fondo, leer más escritos o escuchar más blogs de los progresistas de cada tema, analizar sus enseñanzas, tomar apuntes. Y luego, en tercer lugar, establecer los temas que tenemos que tratar. Temas como el canon de la Biblia, cómo se formó el canon, qué criterios usaron, qué evidencias tenemos que Pablo escribió sus cartas, etcétera. ¿Ya? Hay que identificar los temas que tenemos que estudiar y luego elaborar respuestas. Eso es hacer apología. La iglesia en el siglo XXI es llamada a hacer apología. Esto no es nada nuevo. En cada siglo, el pueblo de Dios ha tenido que contestar preguntas diferentes que Satanás se encarga de arrojar a la iglesia. A nosotros nos toca contestar esta clase de pregunta y es urgente que nos preparemos para ello. Ahora, diversos temas. Alguien dijo, nos gustaría conocer más sobre el docetismo. Bueno, la palabra docetismo viene del verbo en griego dokeo, dokeo. Ese verbo significa aparentar o parecer. Es la doctrina o la enseñanza que afirma que Jesús de Nazaret solo apareció, aparentó ser humano. Dicen, Jesús de Nazaret era una manifestación divina, era Dios. De eso no hay dudas, era Dios. Pero no era un verdadero hombre, no se encarnó, simplemente adoptó la forma de un cuerpo humano, como si fuese un ángel. Por eso podía caminar sobre las aguas, porque no era un verdadero ser humano. Aparentaba, doqueo, parecía ser un ser humano. Ahora, en cuanto a la ideología docetista, ¿cuál sería nuestra posición teológica y bíblica? ¿En qué textos específicos podríamos usar si bien conocemos muchos textos? Bueno, tenemos que saber en la Biblia qué textos nos ayudan a elaborar una doctrina de la encarnación. Por ejemplo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, los primeros 18 versículos claramente enseñan la encarnación del Verbo. Se hizo hombre, tabernaculó entre nosotros. O Colosenses capítulo 1, específicamente versículos 15 al 20 más o menos. El apóstol Pablo trata la doctrina de Cristo y elabora una cristología eh, bíblica donde enfatiza la verdadera encarnación de Cristo. El libro de Hebreos también, capítulo 1, habla de la encarnación del verbo que realmente fue Dios y hombre. Hay varios pasajes de la Biblia que tenemos que conocer bien, estudiar en detalle para poder hacer frente al docetismo. Hoy en día hay muy pocas personas que afirmarían una postura docética. Hoy en día, muy pocos van a decir que Jesús era 100% divino, pero nada humano. No, hoy en día es al revés. Es enseñar que Jesús fue humano y nada que ver con ser divino. O sea, lo opuesto al docetismo es lo que vemos hoy en día, ¿ya? El cristianismo progresivo no es docético, es totalmente lo opuesto a lo docético. El docetismo afirma la divinidad de Jesús y niega su humanidad.
El cristianismo progresista afirma la humanidad y niega la divinidad. ¿Ya? Es totalmente lo opuesto. Ahora, interesante que en esta clase varios de ustedes tuvieron preguntas acerca de la formación espiritual en la iglesia. ¿Cómo debemos formar a los creyentes para poder hacer frente a la teología progresista? Alguien escribe, puesto que la iglesia es columna y baluarte, es decir, defensora de la verdad, cada creyente debe estar equipado y estos desafíos de la iglesia que se presenta en esta clase podría formar parte de la currícula formativa de cada creyente. Esto es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo para presentar sustento y seguridad de nuestra esperanza a todo aquel que nos pida una explicación, no solamente de los cristianos progresistas, sino de otros que tienen mentes muy cerradas. Muy cierto, hermano. Hoy en día, estos temas de este curso debemos estar enseñando en la iglesia, en la academia bíblica, en la escuela dominical, lo que sea. Los creyentes tienen que estar bien formados. Pero obviamente, antes de enseñar en la iglesia, tenemos que estar seguros que lo manejamos bien nosotros. No vaya a ser que al tratar de enseñar algo en la iglesia, nos terminamos confundiendo a nosotros mismos y generamos un caos en la iglesia en vez de ayudar. Así que primero estudiemos bien, entendamos bien los temas y luego tratemos de enseñar en la iglesia. Muy importante. Y es cierto, esto debía haberse hecho hace tiempo. Lamentablemente, la iglesia evangélica ha pasado demasiado tiempo enseñando las sectas, los mormones, testigos de Jehová, los israelitas, sin darnos cuenta que había un problema mayor dentro de la misma iglesia. Otra pregunta, ¿por qué este tema no es parte de la enseñanza en nuestras iglesias? Ya que así se irán introduciendo su teología liberal, disfrazados de biblistas, ya sea de forma sutil o abierta. Qué fácil es hacer que la Biblia encaje con nosotros, que nosotros obedecer la palabra de Dios. Bueno, aquí hay el desafío para ustedes, ¿no es cierto, hermanos? Todos nosotros que somos líderes en la iglesia debemos preocuparnos por tratar de enseñar esto a la gente en nuestras congregaciones. Obviamente debemos empezar con el liderazgo. Por ejemplo, hace unas semanas yo convoqué a los líderes, los maestros de la Academia Bíblica y les enseñé 3 noches sobre el cristianismo progresista, ¿ok? Con una introducción. Así que ustedes háganlo también en sus iglesias, empezando con el liderazgo de la iglesia. ¿En qué medida nosotros como conservadores, entre comillas, estamos preparados para responder a los argumentos de los cristianos progresistas en todas las áreas que nos cuestionan? Lamentablemente, encuentro que estamos muy poco preparados, muy poco preparados. Muchos de ustedes han reconocido que ni sabían de todo esto. Ahora recién están descubriendo este gran peligro. ¿Se sienten preparados para responder? Quizá todavía no. Ojalá que este curso ayude en alguna manera. Tenemos que seguir estudiando, preparar cursos, enseñar en la iglesia estos temas. ¿Qué hacer para que nuestro liderazgo local pueda prepararse, ya que lamentablemente los progresistas tienen muchos argumentos? Bueno, para que el liderazgo se prepare, nosotros que estamos en autoridad debemos enseñar, ¿no es cierto? Esa es nuestra responsabilidad, enseñar en la iglesia local. Dice, ¿cuánto daño nos está causando los conceptos preestablecidos del cristianismo progresista? Es cierto, está causando mucho daño, ¿ok? Mucho daño porque hermanos no se dan cuenta de lo que están pasando. Hay miembros de iglesia que están estudiando diversos cursos en Internet. Varios de ellos se llaman ciencias bíblicas, pero hoy en día, lamentablemente, mucho de lo que se llama ciencia bíblica
es cristianismo progresista disfrazado con una fachada bíblica. Así que temo que ya está causando mucho daño en varios países de América Latina. ¿Cómo debatir con los progresistas? Si el cristiano progresista no acepta la divinidad de Jesús, ni la inspiración, y no tiene la mente abierta, ¿será fructífero y lógico debatir con ellos? ¿No sería una pérdida de tiempo? Si la mayoría de la sociedad está ya con un pensamiento liberal y progresista, ¿qué hacer para evangelizarlos? Bueno, yo entiendo que podemos pensar, ¿para qué debatir con ellos si ya están tan cerrados? Si niegan todas las verdades bíblicas, ¿no sería una pérdida de tiempo? Bueno, hermanos, no empecemos tratando de convencer a los que ya están convencidos en el cristianismo progresista. Nuestra responsabilidad es preparar a los miembros de nuestra iglesia para que no se contaminen. Durante esta pandemia del COVID, se han elaborado vacunas. ¿A quién pones la vacuna? ¿Al que ya tiene el virus? No, demasiado tarde. Pones la vacuna a los que no han sido infectados, para que cuando entren en contacto con el virus tengan una defensa. Eso es lo que hay que hacer urgentemente con los miembros de nuestra iglesia. A ellos sí los vamos a poder proteger contra este virus teológico. Ahora, para evangelizarlos, bueno, obviamente Dios tiene el poder para salvar. Piensen en Saulo de Tarso, un hombre que odiaba al Señor Jesús, perseguía a la iglesia, y como el Señor Jesús lo confrontó, lo convirtió, y Pablo llegó a ser un gran predicador, apóstol, evangelista de la iglesia cristiana. No perdamos la esperanza que Dios es capaz de convertir progresistas, pero nuestra responsabilidad es trabajar con los miembros de la iglesia. ¿Qué posibilidades tienen los cristianos progresistas de ser convencidos nuevamente por la Biblia, la palabra de Dios? Humanamente hablando, muy difícil. En muchos casos serían como apóstatas, pero nadie está más allá de la gracia de Dios. El poder de Dios es insondable. Nuestra responsabilidad es anunciar la verdad y Dios se encargará de usarnos para convencer a las personas que Él quiera convencer. Cuando los progresistas manifiestan que somos de mente cerrada, ¿será que están manifestando que ellos son superiores a nosotros? ¿En qué manera nos llevan ventaja? Bueno, es cierto. Por lo general, los cristianos progresistas se jactan de ser superior a nosotros. Y eso es interesante porque uno tendría que preguntarles, ¿el Señor Jesús era así? ¿Él andaba jactándose de que Él era mucho mejor que los demás y enseñando a sus seguidores a pensar que son mejor que los demás? No, eso no tiene nada de cristiano. Lamentablemente, entre los progresistas es lo que comúnmente se encuentra. Se jactan de haber estudiado mejor la Biblia, conocer mejor la doctrina, de ser gente muy inteligente, no se deja engañar, son grandes pensadores. Hermanos, lo único en que nos sacan ventaja es que se han preparado. Es la única ventaja que tienen. Se han preparado. Han pasado tiempo escuchando blogs a favor de su posición, han pasado tiempo navegando en Internet, leyendo, buscando material que confirma su posición liberal. Esa es la ventaja que ellos tienen. Se han preparado. Y es tiempo que nosotros también nos preparemos. Muchos preguntan si los creyentes, si son creyentes,
los cristianos progresistas. ¿Puedes contradecir la Biblia? Pregunta alguien. En niveles como el caso de los matrimonios de igual sexo y seguir siendo considerado cristiano. ¿Qué tan progresista puede ser un cristiano real? Con el cristianismo progresista se cumple lo dicho en 2 de Juan 1, 7 al 9, de que no andan en la verdad. Si los creyentes progresistas al leer las escrituras están mezclando ciertas filosofías y entendiéndolo de esa manera, nunca van a separarse de los actos mundanos. ¿Cómo piensan salvarse o agradar a Dios? Muy buenas preguntas. Realmente no son cristianos. Usan la palabra cristiano para tratar de jalarnos a leer sus escritos y pretender que ellos están dentro del verdadero cristianismo. No es cierto. Ellos apuntan al ateísmo, al negar que Jesús sea Dios, al negar que haya vida más allá de la muerte, al negar que la Biblia sea la palabra revelada por Dios. ¿Acaso no están apuntando al ateísmo? Por lo tanto, no nos dejemos engañar. La gran mayoría no son cristianos. Es decir, no han nacido de nuevo. Dicen que siguen a Jesús. Así que el mejor de los casos habría que llamarles jesuitas, ¿no es cierto? O jesucitas. Pero ellos mismos niegan ser cristianos. Así que su nombre es un tanto ilógico. Y ellos no tienen esperanza de salvarse porque no creen en la vida más allá de la muerte. Tampoco creen que son pecadores. Están seguros que Dios ya los perdonó y que Dios los acepta no importa cómo viven. Esa es la triste realidad. Así que hermanos, ahí tienen algunas respuestas a sus preguntas que espero les ayude a reflexionar sobre este tema y en breve vamos a grabar la clase de respuestas a la cuarta clase para ustedes. Que Dios les bendiga.